Buenos días, estamos iniciando esta grabación para Radio Caritas 680 AM, Universidad Católica, y por supuesto también agradecemos a toda la audiencia que nos siguen a través de las redes sociales virtuales, en particular a los que nos siguen a través del canal del Facebook de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Esta es una programación especial que estamos emitiendo porque queremos también ver la otra perspectiva de la iglesia, a los otros protagonistas dentro de la iglesia y sobre todo en este contexto de la pandemia que estamos viviendo, que es una situación difícil, como todos saben, para todo el mundo y en particular para nuestro país también. Así que quiero darle la bienvenida al doctor Guido Salcedo y a la licenciada Gladys Funes. El doctor Guido es de el Hospital Regional de Caacupé y la licenciada Gladys es de la oficina de la tercera región sanitaria también allí de esa región. Y lo más lindo y lo más interesante de este protagonismo de los médicos es que ellos están muy vinculados con la iglesia de Caacupé. Hemos conversado justamente con el padre Cristian Medina y nos contó detalles, intimidades en esas idas y venidas de los médicos que a veces corriendo para salvar vidas también encuentran un momento para manifestar esa fe que tienen y por supuesto que tienen mucho valor para ellos en ese momento. Bienvenido, doctor Guido, bienvenida, doctora Gladys. Un placer contar con ustedes en este espacio. Buenos días para usted y para todos. Buen día, el gusto es nuestro de poder estar compartiendo contigo y con todos los seguidores esta linda entrevista. Muchas gracias. Bien, este momento tan difícil para los médicos, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cuál es, digamos, ese sentimiento cuando ven que mucha gente está muriendo? ¿Por qué se tuvo que reconvertir el Hospital Regional de Caacupé? ¿Y cuáles son las circunstancias que hace que ustedes hoy en día estén trabajando con tantas víctimas que sufren como consecuencia de esta pandemia? Doctor Guido, en tu caso, creo que tuviste COVID, te recuperaste felizmente y bueno, también la importancia de tener a Dios, de tener esa fe intacta allí en este momento tan difícil. Por supuesto, explicando un poquitito la necesidad del hospital regional, el regional de Caacupé es el hospital de referencia de la tercera región sanitaria, que es el departamento de Cordillera. Cuando empezó la pandemia, como ustedes saben, hubo poca cantidad de pacientes todavía afectados por esta enfermedad, pero luego lastimosamente fue subiendo y hubo la necesidad de reconvertir el hospital exclusivamente para que sea hospital de referencia de Cordillera para los pacientes con COVID. Entonces, actualmente continuamos así y estamos realmente recibiendo mucha cantidad de pacientes de toda la región de Cordillera. Lastimosamente, llegamos a unos picos muy altos y también, como usted está refiriendo, el tema de las muertes, lastimosamente, que nos toca muy de hondo a nosotros los médicos, esa cantidad de muertes, lastimosamente, que no podemos nosotros como médicos solucionar muchas veces, sino que esta enfermedad es muy difícil realmente. Y también comentando a usted y a la ciudadanía que yo también estuve con COVID, también estuve internado y ya siendo como paciente ahí, yo siempre estaba presente, Dios conmigo, sentía ese acompañamiento de Dios y la Virgen a mi lado y en todo momento mantuve mi fe que podría salir de esto. ¿Cuánto tiempo gracias a Dios, estuve internado 8 días. 8 días, sí, acá justamente en el hospital regional. ¿Estuviste intubado? ¿Era grave la situación? No llegué hasta esa situación, gracias a Dios. Solamente
Estuve urgencia. en las urgencias y posteriormente pasé a internado y gracias a Dios no llegué a entrar a terapia ni a la intubación. Era una segunda oportunidad para vos y a partir de ahí dijiste, bueno, voy a seguir cuidando a las víctimas del COVID. Claro, eso es lo que también estuvimos hablando con mi señora. Dios seguramente quiso, ¿verdad?, que pueda pasar también por esta situación para poder comprender mejor también a los pacientes y también yo como médico saber los síntomas que yo tuve para poder explicarle también a los pacientes posteriormente que sí, esto es normal, que la enfermedad produce así, que no es así, para entender mejor también, ¿verdad?, a la enfermedad en cuanto a los síntomas, cómo se siente y sobre todo, como yo como paciente y como médico también, cómo esta enfermedad también trabaja mucho psicológicamente, crea mucha ansiedad en el paciente porque piensa, ¿verdad?, si me puedo descompensar o como usted está diciendo, ¿será que voy a llegar a la intubación? ¿Será que voy a llegar a la terapia? Entonces, crea mucha ansiedad, por un lado, y yo pienso que eso, de a poco yo fui superando eso, principalmente con mi fe en Dios, la oración, rezando el rosario, justamente acá agradeciendo siempre al lado de mi señora que estuvo en todo momento al lado mío y todo el tiempo estuvimos rezando y cada vez que estábamos rezando sentía esa fuerza y me quitaba un poquitito de esa ansiedad y decía, sí, Dios quiere que pase esta prueba, pero para algo, ¿verdad? Sí, Obviamente. Sí, te escucho. realmente pasamos por una situación bastante difícil. De hecho, ya llevábamos una semana en casa de cuarentena, ¿verdad? Él estaba aislado ya una semana y todos en familia estábamos aislados totalmente. Entonces, tengo una Virgen Peregrina a la que nosotros le rezamos el rosario. Iniciamos un novenario que es para enfermos, justamente. Yo había retirado eso de la campaña del rosario del movimiento de Schoenstatt. Entonces, nosotros iniciamos esa novena en esa semana. Y el sábado en la mañana, Guido se me descompensa acá en casa y realmente yo creo que generalmente nosotros cuando nuestro familiar, cuando nuestro hijo se enferma, muchas veces nos cuesta mucho reaccionar y realizar una actividad propiamente médica o alguna actividad de enfermería, ¿verdad? Pero realmente yo me sentí tan segura en ese momento que me llevé el susto porque Guido se me desvaneció en la cama y tuve el coraje de aplicarle un inyectable, de instalarle una vía y le llevé ya con una vía en el hospital, entre que solicitamos una ayuda de un familiar que viniera a ayudarme, ¿verdad? Y bueno, llegamos al hospital con una bajísima saturación de Guido y realmente los compañeros se portaron con nosotros, nos socorrieron en el momento preciso y desde ese entonces Guido me agarró la mano y me dijo, no me dejes porque tengo miedo. Me tocó muy hondo eso, como dijo él, ¿verdad? Seguramente porque era una situación tan nueva para medicina, ¿verdad? Y entonces él se sentía muy, como dijo él, ¿verdad? Psicológicamente te trabaja y se sentía con miedo. Entonces procuré no apartarme de él y solamente cuando yo le veía así muy ansioso le decía, vamos a rezar. ¿Qué te parece, Guido, si rezamos? Entonces, cuando empezamos a rezar en un momento dado, él empezaba a bajar la saturación de oxígeno, te comento. Entonces yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Cerra tu ojo y mentalmente reza conmigo. Yo voy a rezar y vamos a acompañarnos así. Tal es el caso que estuvimos en la urgencia 4 días y al cuarto día recién pasamos a la sala, ¿verdad? Entonces, en todo ese tiempo, tomados de la mano, le pedimos a Dios, le pedimos a la Virgen que nos proteja, que nos acompañe y en todo momento le dijimos, ¿qué es lo que querés de nosotros? Mostrarnos qué es lo que querés de nosotros y nosotros
somos instrumentos en tus manos. Eso fue lo que siempre dijimos, y la verdad que yo también, en medio de ese susto, en ningún momento pensé que Guido se me iba a descompensar, que podía entrar en la terapia. Como dice él, nuestra fe nos ayudó bastante porque realmente pudimos compartir juntos todo ese caminar, toda esa preparación, digamos. Yo creo que la Virgen nos estaba preparando para ese momento y bueno, y juntos podíamos superar. Entonces nos pusimos a rezar en todo momento y también recibimos muchas llamadas, muchos mensajes de amigos, de conocidos, de familiares que estaban rezando por nosotros y realmente eso sentimos mucho. Se siente cuando una persona está rezando por vos, se siente eso, esa fuerza y esas ganas de seguir luchando, seguramente decimos nosotros, y realmente en un momento dado nos miramos y dijimos, ¿qué quiere Dios de nosotros? Y tuvimos esa respuesta después cuando ya nos llamó el padre Cristian y nos pidió que pudiéramos llevarle al Santísimo al hospital. Para nosotros fue algo demasiado grande y realmente muchos nos pidieron, ¿verdad? Nos buscaron y nos dijeron, necesitamos que ustedes nos acompañen para que podamos rezar con el Papa el rosario. Y como él siempre decía, el Papa decía que nos agarremos del rezo del rosario. Entonces, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a agarrarnos de esta arma tan importante y nos propusimos, nos organizamos el horario justamente y allí pudimos conformar ese equipo de rezar el rosario, digamos, en vivo con el Papa desde el Vaticano y nosotros desde la Basílica. Eso fue algo que a mí me llenó de felicidad. Guido nos va a contar qué sintió él en ese momento también. Sí, No, y sobre qué todo, importante, doctor, qué importante, permitimos un comentario, qué importante, digamos, la complementación que ustedes tienen en su formación, porque es pura ciencia la medicina, más la fe y eso que mencionaba la doctora Gladys, ¿verdad? El acompañamiento, el aliento de nuestros familiares, de la gente, de nuestro entorno, eso es fundamental en ese momento. claro, justamente eso lo que quería recalcar, ¿verdad? Que ahora que como mi señora dijo eso, realmente uno siente, y yo sentí eso, el apoyo, la oración de todos nuestros conocidos y de gente y no conocidos, y después me enteré, incluso mis pacientes posteriormente cuando empecé a verles, después cada que entraba nomás me decía, doctor, muchísimo rezamos por usted, y realmente a mí me llena de orgullo eso y le agradecía de todo corazón realmente a la gente que rezó por mi salud y realmente eso me ayudó muchísimo porque realmente lo sentí muy en el fondo. Y también, como dijo mi señora, después posteriormente estuvimos rezando realmente el rosario con el Papa, también realmente una gran bendición para nosotros y ahí entendí justamente Dios quiso esto que pueda superar para que pueda estar acá. Realmente para nosotros fue algo muy importante de representar a los médicos y a todo el personal de salud en ese momento, entre todo el Paraguay, que está luchando día a día en el campo de batalla contra esta enfermedad. Realmente es muy encomiable lo que todos los médicos y enfermeras están haciendo en todo el país, luchando día a día, dejando inclusive a su familia y también corriendo el riesgo como yo de poder enfermarse y también incluso lastimosamente tenemos varios médicos fallecidos a causa de esta enfermedad. Y otra situación también realmente como comentó mi señora, el tema de, hablamos con el padre Cristian, también que es nuestro conocido de acá y él se acercó y nos dijo la posibilidad de ver la necesidad, que él vio la necesidad también que en este año de la Eucaristía llevar un poquitito el Santísimo al hospital. Entonces, yo le pregunté cómo quería él esta situación y él me dijo que
Yo le pregunté si él mismo quería llevar y me dijo que justamente por el tema de las restricciones sanitarias en los hospitales mismos y las zonas de internados es muy poco, no puede uno entrar más cualquiera ahí. Entonces nosotros le ofrecimos la posibilidad de que él nos lleve hasta la entrada del hospital y que nosotros podamos entrar con el Santísimo dentro del hospital y donde están los pacientes. Y relatando un poquitito eso, cómo fue. Fue después de una misa dominical acá en el santuario. El padre trajo caminando desde la basílica hasta el hospital regional en procesión y nos entregó a nosotros en la entrada del hospital y nosotros posteriormente metimos el Santísimo adentro, primero en una capillita que nosotros tenemos ahí en el hospital y posteriormente empezamos a recorrer todos los servicios del hospital donde están los internados y sobre todo los familiares y preparamos también un guión para eso y realmente no saben la emoción que sentimos nosotros en ese momento de ver esa necesidad espiritual, de esa necesidad de la gente, de los enfermos que estaban conscientes y de los familiares sobre todo, de ver ese llanto, de estar arrodillado, de pedirle al Santísimo justamente para que pueda curarle a sus enfermos. Realmente nos tocó muy hondo eso y muy emocionante. Y estuvimos nosotros posteriormente hablando después con mi señora y dijimos, bueno, Dios quería, esto es lo que quería Dios que hagamos. Y bueno, le dijimos, bueno, agradecimos otra vez a Dios realmente por permitirnos hacer eso en el hospital, llevar al Santísimo al hospital y dijimos, bueno, somos instrumentos de Dios y estamos para eso. Realmente esa emoción que sentían los familiares, porque algunos pacientes, realmente hasta donde está el paciente mismo no pudimos entrar, entonces nos acercamos, los compañeros se portaron, nosotros comunicamos en 2 servicios, 3 por lo menos, en donde sí estaban pacientes, en el área de urgencias, en el área de internados, colocaron una mesita con un mantel blanco. La espera fue única, la espera fue esa fe, cómo te mueve, nosotros dijimos, era pero tan importante esa espera y urgía esa espera, esa presencia del Santísimo en el hospital. Yo creo que no estaba errado en eso, por lo menos el padre Cristian cuando nos dijo, yo veo la necesidad de Dios en ese lugar, y mucha gente se quedó muy agradecida. Arrodillarse frente al Santísimo, preparamos una música, cantamos, teníamos un guión, rezamos. Entonces yo creo que eso sirvió de mucho, fue una medicina más para la gente, para la fe de nuestros compatriotas que estaban ahí con sus pacientes justo en esa semana, esas 2 últimas semanas. El hospital estaba abarrotado, hasta en el pasillo había pacientes. Entonces nosotros pasamos frente a los pacientes en el pasillo, ¿verdad? Y realmente hasta el paciente que estaba ahí con su suerito, con su oxígeno, rezó con nosotros y se quedó muy contento. Yo creo que el Santísimo obró muchos milagros allí en su paso y en el momento que pudo estar allí, porque después le dejamos hasta las 6 de la tarde que iniciaba la siguiente misa el domingo, y se estuvo custodiando el Santísimo por unos adoradores cada hora hasta las 6 de la tarde, que luego unas hermanitas nos acompañaron para que pudiéramos nuevamente llevar al Santísimo desde el hospital hasta la basílica. Y fuimos por la calle 8 de diciembre, otra vez peregrinando, rezando el rosario, hasta que llegamos a la basílica justo cuando iba a terminar la misa de las 18 horas.
y allí nuevamente el padre Cristian nos pidió que pudiéramos ingresar con el Santísimo al altar, donde se hizo la bendición final. Todo fue muy emocionante. Para nosotros fue un momento único que realmente invitamos a la gente que se acerque al Santísimo, que ofrezca ese su dolor y que pida esa sanación, porque realmente uno se siente sanado, se siente más tranquilo, se siente en paz cuando uno está frente al Santísimo. La importancia de eso para nosotros es único porque es lo que complementa nuestra vida. Ni lo profesionalmente que se realiza por un paciente seguramente se complementa con eso, con la fe y con la esperanza de que vas a sacarle adelante a tu paciente. Nosotros consideramos eso y conversamos mucho con Guido y dijimos, bueno, esto era lo que Dios y la Virgen quería de nosotros y somos simplemente instrumentos en sus manos. Muchísimas gracias por este testimonio. Finalmente quiero darles un regalo por parte de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Ustedes saben que acaba de concluir la asamblea número 230 y en su mensaje que ustedes van a leer con mayor detalle en la página web, dice: a nuestros médicos, a los enfermeros, a los auxiliares y el personal de la administración de los centros de salud, llegue nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Lamentamos las situaciones de tensión y de violencia que deben sufrir y sobrellevar, además de la presión emocional y la sobreexigencia profesional a la que son sometidos con frecuencia. Es, digamos, la mención que hacen los obispos del Paraguay al concluir su asamblea número 230, también siempre reiterando ellos en todo momento en ese contexto de la asamblea la reflexión que hacen sobre la labor de los médicos, que realmente es encomiable en estos tiempos. Y bueno, felicitaciones por este trabajo y muchísimas gracias por este lindo testimonio que vamos a compartir con la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.